único, que es el conducto hepático común. Ellos van a dejar principalmente bilis, y los bilis obviamente tienen que llegar a la folla de bate. ¿Para qué? Para que esa bilis interactúe con la grasa, la emulsifique y logra su dirección y su desintegración para que puedan ser absorbidas y puedan ser utilizadas. Simultáneamente, el conducto hepático tiene una interacción aquí con un conducto que va a transportar también la bilis hacia la vesícula y que en la vesícula pues aquí es la encargada de almacenar la mayor parte de la bilis, almacenarla en solamente la arena cuando existe el estímulo por la colecisteína para que a su vez estimulada por el consumo de grasas para que permita que se bombee esa bilis que está almacenada en la vesícula biliar y va a ser el mismo recorrido a través del cístico con el coledoco, con el hepático común, forman lo que es el coledoco. Y ella drena, como les decía, la ampolla del vaso. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo largo de esta vía se pueden desarrollar tumores. Que son los tumores de la vía biliar extrahepática principalmente. Y la mayoría de ellos son adenocarcinomas y lo vamos a denominar colangiocarcinomas. Tumores colangiocarcinomas. Entonces, cuando hablamos de colangiocarcinoma, estamos hablando de los tumores de la vía biliar. Estos tumores pueden ser intrahepáticos o pueden ser extrahepáticos. ¿Sí? En la vía biliar intrahepática, entonces puede ser de cualquiera de los conductos del lado derecho o del lado izquierdo, o en la zona de unión del derecho con el izquierdo para formar el hepático común. Y allí, en ese sitio, recibe un nombre especial, que es el llamado tumor de Klatskin. Este tumor de Klatskin. El tumor de Klatskin es un tumor de origen epitelial ubicado en la intersección de los conductos biliares hepáticos derecho e izquierdo y que forman el hepático común. Entonces, ese es el sitio más frecuente de los colangiocarcinomas en esa área. Existen otros en menor proporción intrahepáticos, que son los intrahepáticos que representan aproximadamente un 10%, y otros que podemos estar localizados a nivel de la región del colédoco y principalmente en la parte distal del colédoco, en esa área, porción distal del colédoco. La mayoría de estas son lesiones tumorales que van a provocar una estenosis, principalmente una lesión estenótica. ¿Qué factores de riesgo están implicados para el desarrollo de estas lesiones? Entonces, los principales factores de riesgo para el desarrollo de los colangiocarcinomas están dados principalmente por la existencia de cálculos en esta área, a lo largo del conducto, que a su vez desarrollan procesos inflamatorios en el conducto. Y la inflamación del conducto en forma crónica la vamos a llamar colangitis crónicas, fibrosantes ahí en esa área. Entonces, esos serían factores de riesgo para el desarrollo de colangiocarcinoma. ¿Qué otra posibilidad? Bueno, en nuestro medio no es que sea tan frecuente, pero en algunos sitios sí, que se someta aquí a través de la válvula un parásito, que se meta ya un parásito, uno de tipo Clonorchis sinensis, es uno, o si no a veces se puede meter, bueno, no es usual, pero otras veces se puede encontrar ascaris ahí a este nivel. Aquí ambas situaciones lo que van a provocar es una inflamación persistente. Y la inflamación persistente de ello pues va a desarrollar que el epitelio se pueda alterar
Recuerden que siempre el proceso inflamatorio persistente, crónico, origina cambios a nivel epitelial. Las células están rejuveneciéndose permanentemente. Esa inflamación actúa sobre el proceso de la división celular, que puede actuar en un evento de mutación o de lesión cromosómica y aparece la displasia epitelial y luego aparece el cáncer. Y eso sería más o menos la situación. ¿Cuál es la característica clínica de estos tumores de la vía biliar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre ahí a esta ¿Qué creen? Sintomáticamente van a tener esos pacientes. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que está provocando el tumor? Una obstrucción. Y si se obstruye, ¿qué pasa? Me imagino que ustedes vieron en la clase, si les digo la palabra, ya van a saber qué va a pasar. ¿Qué les pasa? ¿Por qué es lo que lleva esto? A que se dilate. ¿Qué lleva esto normalmente? Sale bilis. Sale bilis y lleva bilis. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? No saca la bilis. Se vuelve de color Ictérico. amarillo, histérico. Y un cuadro de ictericia. Sí. Hombre, no sé qué ser hechos, somos lógicos y pensemos en lo que sabemos. Eso lo sabemos. Entonces, eso es lo que, así es como he aprendido un poquito de medicina. A través de más de medicina, a través como de fisiopatología. Si uno sabe lo normal, va a saber qué va a pasar. Entonces, se vuelve el paciente ictérico, a expensas de qué. De que está conjugando. Bueno, de la directa. Bilirrubina directa o conjugada. Normalmente la ictericia tiene tres componentes. Vieron que hace el hígado, prepararon la ictericia. ¿Sí? ¿Cierto? Y dijeron, ictericia antes del hígado. Causas. Hemólisis. Que se me eleva. La indirecta. La indirecta, recuerden que el glóbulo rojo se murió el glóbulo rojo ¿en dónde? En la sangre. En el vaso, se muere en el vaso. El glóbulo rojo se muere en el vaso, recuerden que el vaso es el cementerio. Y aquí, ¿qué le pasa a la hemoglobina? La hemoglobina se libera, ¿cierto? Y se divide en el grupo E y el grupo globina. El grupo E actúa la biliverdina, reductasa, ¿sí? Y me lo convierte en biliverdina. La biliverdina actúa la otra enzima, me lo convierte en bilirrubina indirecta. ¿Sí? Y la bilirrubina indirecta va por la sangre hacia el hígado. ¿Sí? ¿Va a unir a las proteínas? No va a unir a las proteínas. Llega al hígado, en el hígado, pero eso es bilirrubina indirecta. En el hígado, ¿qué hace en el hepatocito? Se conjuga. Se conjuga. Entonces la bilirrubina. Y el hígado excreta bilirrubina conjugada, bilirrubina indirecta. Entonces siempre vamos a encontrar que hay causas de ictericia a expensas de la indirecta o no conjugada o ictericia directa o conjugada. Si es antes del hígado, pues sería después del hígado. Y también tenemos las ictericias cuando son dentro del hígado. En el hígado pueden ser indirectas o pueden ser directas. ¿Sí? Si el problema está en la conjugación, la transferasa, no la conjuga o que no la capture, el síndrome de Kruger, o una hepatitis. La hepatitis ya produjo la bilirrubina, me destruyó el hepatocito y me liberó la bilirrubina indirecta. Entonces, eso. Entonces, si el problema ya es después del hígado, pues va a ser bilirrubina directa. Y entonces, esos pacientes, ¿cómo son? Amarillo. ¿Y cómo son las heces?
sin color. Sin color. Sin color, exactamente, las heces son sin color, hay acolía. Pues hay agonía, hay dolor, hay pericia, y todo eso me lleva a pensar en algo de tipo constructivo, algo de tipo constructivo. Pero hay algo que no se tiene presente y que ahorita más adelante también lo vamos a ver cuando veamos pan. La impericia, si es acá, pues obviamente más, ya saben que son los problemas, el problema está en la viabilidad. Si es acá también, pero el problema es cuando está acá. ¿Dónde es? Ampolla de debate. La ampolla de debate hay cuatro posibilidades. Una, un tumor de orden Del coleo. del colédoco distal. Otro, Del conducto pancreático. del páncreas. ¿Cierto? Pues dos. Otro, de la propia ampolla. Lesión de la ampolla, una lesión de la ampolla. Y tres, y cuatro, De la mucosa del de la duodeno. mucosa duodenal. Pero que tienen en común todos ellos que tienen la misma sintomatología. Impericia, intolerancia a las grasas, la cólera, hay dolor en la región Y orina del hipocondrio derecho, entonces vamos a encontrar esa sintomatología. Entonces son muy similares. Y a nivel histológico, como les decía, son adenocarcinomas. Un colangiocarcinoma es un adenocarcinoma. Bien, un elemento importante también, entonces lo vamos a encontrar aquí, que también forma parte de la viabilidad, que es la vesícula biliar. Entonces, lo que tenemos acá, la mayoría de las muestras, se ve acá, hay bastantes carcinomas de vesícula biliar. La mayoría de los carcinomas de la vesícula biliar son de origen epitelial, o sea que son adenocarcinoma, de la mucosa de la vesícula biliar. Y la vesícula biliar es un epitelio glandular. Entonces vamos a hablar de que es un adenocarcinoma. ¿Cómo es la historia o cuadro clínico del carcinoma de vesícula biliar? Es muy irregular. El cuadro de carcinoma de vesícula biliar uno nunca lo va a sospechar, o la mayoría de veces podría decir. En un 60, un 70%, o hasta incluso un 90%, uno no va a sospechar carcinoma de vesícula biliar. ¿Por qué? Porque se confunde con cálculos. ¿Sí? El principal factor de riesgo para el desarrollo de vesícula biliar, de cáncer de vesícula biliar, es la colelitiasis. La presencia de cálculos en la vesícula biliar. Ese es el principal factor de riesgo. Y si hay cálculos, el cuadro clínico se va a enmascarar pensando en una colelitiasis, dolor abdominal después de la ingesta de grasas, ¿sí? De tipo cólico, que es muy rara de la ictericia, ya no vamos a encontrar que haya ictericia, simplemente dolor y calma. Y el paciente dice, no, lo que tengo son cálculos, y le hacen ecografía y le ven cálculos. Pero el problema es que a medida que va progresando el proceso inflamatorio de la colelitiasis puede aparecer el cáncer. Y hasta que no lo operen, no se va a descubrir el cáncer. Y el problema es que en el momento en que hay el ataque de la litiasis, lo operan, encuentran cálculos, pero incidentalmente se encuentra el carcinoma. Y el problema es que en el momento en que se encuentra, en un alto porcentaje, casi en un 80%, se encuentra en un estadio avanzado. Esta es la característica del carcinoma de vesícula biliar. Y en el momento en que se detecta, está en estadios avanzados con metástasis, ya sea metástasis transcelómica o compromiso por extensión, y el estadiaje está muy avanzado y la evolución va a ser muy torpe para estos pacientes. Otros factores de riesgo para el desarrollo de
vesícula biliar. Puede ser no muy frecuente la presencia de pólipos, lesiones polipoides. Podemos encontrar pólipos adenomatosos en la primera vesícula biliar, con las mismas características de lo que veíamos en el colon. Esos pólipos adenomatosos pueden ser vellosos y dolorosos. El otro es la colecistitis esclerotrófica calcificada, que es lo que llamamos vesícula en porcelana. ¿Sí? Y esta es la vesícula en porcelana. Si está calcificada, se va a poder visualizar a nivel de las placas radiológicas. Entonces hay que poner la colecistitis esclerotrófica, ¿qué más? Calcificada. Calcificada, listo, gracias. Entonces acá vemos, miren, una placa de abdomen simple, miren acá la vesícula. Se puede, normalmente uno no la ve, uno no ve la vesícula. Y ahí se ve perfectamente, y al otro lado está la pared totalmente. ¿Sí? ¿Tienes escoliosis o no? Sí. ¿Por qué sea la vesícula en porcelana? Sí, exactamente, está en relación con cálculos. ¿Será que? Pero los cálculos tienen a provocar una inflamación crónica. Tal vez sí. Una inflamación crónica persistente de la vesícula biliar, me la va fibrosando, me la va volviendo pequeñita, aunque acá se ve grande, acá sí se ve pequeña, en esta sí se ve muy grande. Esclerotrófica calcificada. ¿Sí? Y entonces se va fibrosando, se va esclerosando y se va calcificando, y va a quedar como una cáscara de huevo. Y lo más frecuente, aunque no es esta la imagen del lado izquierdo para ustedes, porque acá se ve grande, normalmente la vesícula se ve pequeñita, se atrofia, se ve pequeña, pero con una pared calcificada. Entonces miren acá cómo se visualiza esa vesícula. Ahí la calcificación sería el borde blanquito o qué Claro, sería? la pared, lo que se calcifica es la pared, ¿cierto? Aquí probablemente no estamos viendo los cálculos, recordemos que los cálculos de la vesícula biliar pueden ser de bilirrubina y colesterol. ¿Sí? Bilirubinato de calcio y colesterol. Entonces, los que tengan calcio se van a poder visualizar a veces en la radiografía. Aquí probablemente tenga más como de colesterol, aunque acá da la sensación de que dentro de la vesícula pareciera judicial. La sensación que ustedes se dan cuenta. Sí, y precisamente hay mucha inflamación persistente, se va fibrosando, se va calcificando la pared y por eso se va a ver todo el reborde calcificado. Esa es la característica, que el reborde del órgano se calcifica y se provoca el proceso. Entonces los principales factores de riesgo: cálculos, vesícula en porcelana, que es el nombre como común, es colecistitis esclerotrófica calcificada, y tenemos cuadro de poliposis. Si fuera por un pólipo, entonces la historia natural estaría dada por presencia de pólipo de tipo adenomatoso, con displasia de bajo, displasia de alto grado, adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma infiltrante. Si fuera cálculos y vesícula en porcelana, entonces sería el factor de riesgo o factor predisponente, la colecistitis crónica calculosa, que evoluciona a una colecistitis esclerotrófica, con una inflamación crónica persistente, con displasia del epitelio, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma infiltrante. Esa sería la característica. Morfológicamente, el cáncer de vesícula biliar se caracteriza porque morfológicamente tiene dos patrones principales. Uno, un patrón exofílico, o sea, hacia la luz, como estamos viendo acá. Una masa que está produciendo, tenemos el cálculo y tenemos la estructura. Aquí vale recordar algo. El cáncer de vesícula biliar es frecuente. El fondo del saco de Hartmann cuando se le pone El cáncer de vesícula
vesícula biliar es frecuente? No. No es frecuente. Los cálculos, la colelitiasis es frecuente, la colelitiasis es frecuente. Entonces alguien se podría hacer la pregunta, si la colelitiasis es tan frecuente, ¿por qué el cáncer de vesícula biliar no es tan frecuente? Eso es una pregunta que puede surgir, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las personas que tienen cáncer de vesícula biliar, o por no decir todas ellas tienen el antecedente de cálculos. Pero no todos los que tienen cálculos en la vesícula biliar van a desarrollar cáncer. Esa es la situación. Hay una asociación, pero que se pierde cuando vemos todo ese montón de vesícula biliar. Normalmente uno en un laboratorio puede estar procesando de 4 a 5 vesículas diarias. Es muy frecuente la extirpación de la vesícula biliar, pero no es tan frecuente el cáncer. ¿Sí? Entonces, está en esa asociación. Lo que sí es frecuente es que es un hallazgo incidental asociado con colelitiasis y que en la mayoría de los casos está en un estadio avanzado. El otro patrón es el patrón infiltrante, es el patrón difuso, infiltrante, que se mete a toda la pared. Esa sería el otro patrón característico. Obviamente puede existir en ambos ulceración de la mucosa o ulceración del área tumoral. Ubicación. La principal ubicación, así como está en la foto, en el fondo de la vesícula, es el sitio más frecuente. Tenemos la salida por el cístico, acá está el fondo. En el cuerpo existe un 30% y en la región del cuello tenemos un 10%. Entonces el sitio más frecuente es la región del fondo, así como está en la foto. Una foto clásica de una lesión recién extirpada, recién abierta ya en el laboratorio, con una masa tumoral polipoide, ulcerada, que normalmente está infiltrando la raíz. Ajá, esos son de bilis, normalmente. Por eso decía, los cálculos pueden ser de bilis o pueden ser de colesterol. Y se pueden mezclar con calcio, o sea, bilirrubinato de calcio. Hay algunos cálculos que son así facecados, que son más duros. El que más duros son es porque tienen más calcio. Algunos parecen unas moritas, como la morita de esas, las moritas, o el caramelo ese de morita. ¿Sí? Así tienen esa configuración, ese aspecto característico. ¿Sí? Tienen esa situación. Algo importante. ¿Cómo se forman los cálculos? Porque hay mucha concentración del sustrato que hay, y a la tanta concentración hay sedimentos, y esos sedimentos forman el cálculo. Entonces, los cálculos se van a formar. Recuerden que en la vesícula se almacena bilis. La bilis se almacena y tiene varios elementos, tiene colesterol, tiene bilirrubina, tiene calcio, tiene minerales, tiene agua. Entonces, si se empieza a acumular esa sustancia, pues una parte de esa sustancia, que es el agua, se reabsorbe. Y al reabsorber se crea una masita. Esa masita empieza a su vez a mezclarse con el epitelio de la vesícula que produce algo de moco. Entonces el moco empieza a reaccionar con las sales biliares, con el calcio, con el colesterol, y se empieza a retirar también el agua, entonces se sedimenta y se forma la orina. Recuerden que la vesícula está permanentemente contrayéndose, según lo que uno quiere. Esa capacidad que tiene a moverse, pues ella empieza a mezclar el moco, con las sales biliares, con el calcio, con el colesterol, y hace que se condense y se formen las bolitas. Se forman las bolitas, a veces tienen una característica, a veces tienen una forma así como geométrica, como que ustedes se dan cuenta que aquí esta cara voltea con esta cara que encaja perfectamente como en un dulce, si fueran rompecabezas,
propio parecer. Entonces, se forman esas caritas y a veces eso se llena de eso. En otras palabras, es como cuando hacen una limonada, le echan mucha azúcar, la revuelven, dejan reposando el líquido, ¿qué le pasa al azúcar? Va al fondo se sedimenta, ese sedimento se mezcla con el moco y se forma el caldo. ¿Sí? Y el cálculo, cada vez que la persona come grasa, si hay un cálculo, el cálculo está acá nadando en coronavirus y se contrae. ¿Qué le pasa al cálculo? Llega y se mueve hasta acá. Y aquí no puede pasar, depende del tamaño. Si no pasa, ¿qué hace la vesícula biliar? ¿O qué hace el cálculo con la bilis? La obstruye. Entonces, llega el cálculo y se trabó acá. Y la vesícula biliar tiene bilis y ya quiere botar la bilis, entonces se contrae y eso es lo que me produce el dolor. Y aparte de eso, el cálculo, cada vez que va y vuelve, ¿qué le pasa a la mucosa? Se daña, se inflama. La lacera. Entonces empieza a aparecer una inflamación crónica y una persistencia, pero que cada vez que come grasa se reactiva el proceso. Entonces hay inflamación continua persistente, crónica se reactiva, crónica se reactiva, y eso provoca que la pared se vaya engrosando, se vaya calcificando y termina en la colecistitis esclerotrófica. Acá entonces hay un ejemplo. Ya a mano izquierda se ve el tumor. En la torsión medial está el dibujo de la lesión, donde nos muestra dónde está el tumor. Hay cálculos, miren que hay cálculos de diferentes tamaños. Está la lesión tumoral, carcinoma, que es una ya está, tenemos el tumor. Y acá está el estudio histológico. En el estudio histológico que vamos a ver, un adenocarcinoma. Y entonces miramos las piezas que tenemos acá. Tenemos acá vesícula biliar con una lesión en el fondo. Fíjense que la pared está muy engrosada, hay bastante engrosamiento aquí de la pared. Todo esto es la lesión tumoral. Acá está, hay algo de signo de inflamación, hay una colecistitis reactivada. Aquí hacia la porción del cístico se ve la mucosa erosionada, hemorrágica. Y aquí está la lesión tumoral. Aquí a mayor aumento. Tiene un aspecto como si fuera un terciopelo, como si fueran papulitas, una lesión. Todo esto es la lesión tumoral. Aquí lo tenemos. Y miren el engrosamiento de la pared, que es lo que me está diciendo. Normalmente, usted va a encontrar ahí vesículas pequeñitas y dentro de la vesícula está el tumor. ¿Por qué está pequeña? Porque es una vesícula esclerotrófica. Entonces esa es la característica de este proceso. En esta, pues ya es una lesión, acá no está tan engrosada la pared, dice que la pared no está tan engrosada, pero tenemos acá una lesión completamente afectada, ¿sí? Con una apariencia papular. La clave pronóstica del carcinoma de vesícula biliar es la invasión a la pared. Esta lesión tumoral tiende a presentarse de dos maneras, clínicamente una vez se haya diagnóstico. Uno, con implantes a lo largo de todo el peritoneo. No es una lesión tumoral, entra por una colelitiasis, abren y encuentran implantes en la grasa, atacan la vesícula está totalmente engrosa. La otra posibilidad es que el tumor se extienda y se meta hacia el parénquima hepático. Esa es otra posibilidad. Aquí ya no metástasis, aquí ya es por extensión que llega a comprometer el parénquima hepático. Esta imagen también la tenemos acá en el muestra para que ustedes la miren. Una lesión de qué aspecto. Infiltrante. No, todo eso es una lesión. Todo es una lesión que está hacia la luz. Obviamente está filtrando, pero la lesión es arborescente, una lesión arborescente que está ocupando la luz aquí en la región del fondo. La está ocupando. Todo eso es una lesión tumoral, incluso ya está llegando aquí casi toda la grasa.
Y aparte de eso, está invadiendo la pared de la vesícula. Pero ahí el patrón que está predominando es un patrón de tipo exofílico, una lesión totalmente exofílica. Y a nivel histológico, como les decía, pues está relacionado con un adenocarcinoma. Entonces ahí vemos, miren, acá viene mucosa normal, y todo esto es una lesión adolescente que está invadiendo la pared. ¿Sí? Nos damos cuenta que la lesión, esto vendría a ser aquí en esta parte, y aquí aparece el tumor. También es normal que aquí aparece el tumor. Ahí comenzó la lesión tumoral, que es un adenocarcinoma, que está invadiendo la pared. Obviamente tendríamos que ponerle más aumento, un poquito de más aumento. Esta no es el mismo aumento de esta, sino que simplemente se hizo más grande. ¿Sí? Pero tendríamos que poner más aumento para ver las características de las células. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pérdida de la polaridad, el aumento del tamaño del núcleo, la pérdida de la relación núcleo-citoplasma, vamos a encontrar mitosis. Eso sería más o menos la opción. Y como les decía, uno a veces puede en esta área, aquí ya uno, yo no puedo decir que es una cosa normal, aquí ya hay algo de displasia. Recuerden que siempre comienza, hay un área de transición, viene la mucosa normal y aparece la displasia y después aparece el carcinoma en situ, que es la evolución de la adenocarcinoma a la vesícula biliar. Sí, como les decía el colangio también veíamos eso, por el eso, una lesión, hay cálculo, altera la mucosa, la inflama, hay cambios displásicos asociados a mutaciones que aparecen en el gen de las células epiteliales, aparece una displasia de bajo grado, displasia de alto grado, de la adenocarcinoma en situ, que uno puede decir, ya está en situ, todavía la lesión, aquí está en situ, y aquí ya está en la línea, miren, acá se puede ver, acá tenemos la lesión, ya está la displasia, todo eso viene la displasia, y aquí ya comenzó la lesión tumoral, que puede ser in situ, pero aquí ya se está metiendo hacia la pared muscular. Esa es más o menos la evolución de la adenocarcinoma de la vesícula. Comienza con una lesión displásica. Incluso hablan de que previamente incluso puede existir metaplasia, que ustedes se meten ahí en internet, que se hace la secuencia metaplasia, displasia, adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma epitelial. Y esto ya, mayor aumento, está un poquito pincelada, con una mitosis artística en esterolos, agrandamiento del núcleo, está completamente indicando de que estamos al frente de un adenocarcinoma infiltrado. También tiene la posibilidad de producir moco. En este que están viendo, ahí están observando que las células tumorales están flotando en un material así como clarito. Esta célula está flotando en el moco. Esos son los adenocarcinomas mucinosos. Los adenocarcinomas mucinosos, el hecho de que produzca moco en algunas lesiones tumorales es un factor de pobre pronóstico. ¿Por qué creen? ¿Cómo? Diseca, exactamente. Al disecar, ¿qué pasa? Si diseca, ¿qué pasa? ¿El moco es tumor? No. El moco no es tumor, entonces, si diseca, ¿qué pasa? Le da más paso al tumor para infiltrar. Claro, favorece a que la célula se vaya a entrar en moco. Como cuando va a la ambulancia y todos los motociclistas ¿sí? Cuando va a la ambulancia, pues si hay bien son los que tienen moco. Ahí. ¿Dónde están? La ambulancia y todos los motociclistas de la ambulancia. Que la ambulancia es el moco y el de la lesiones tumorales.
qué? Pero el carro, ¿no? Porque El carro. el principal factor pronóstico es la profundidad de invasión a la pared. Y entre más lo invada, mayor el estrellaje y obviamente peor el pronóstico. Miren acá, la visión tumoral, todo eso, ahí está totalmente desordenada, esas células, y van a provocar una expresión máxima de lo que es la lesión tumoral. Factores pronósticos, entonces recuerden, el principal factor pronóstico es el grado de invasión a la pared. ¿A la pared de quién? La pared de la vesícula biliar. ¿Qué sucede con el adenocarcinoma de vesícula biliar? Que casi en un 60, en un 70%, hay una de 40%, se encuentra en un estadio avanzado. La mayoría tiene un pobre pronóstico. El grado histológico. Recuerden el grado histológico. ¿Cuál es el grado histológico? Adenocarcinoma, bien, moderado o pobremente diferenciado. Ese es el grado histológico. El grado de diferenciación del tumor. Entonces, nivel de invasión, grado histológico. Si hay invasión linfovascular, si hay invasión sanguínea. Esos serían los factores pronósticos del cáncer de vesícula biliar. Y por último tenemos las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del cáncer de vesícula biliar están en relación, como les decía, asociados a cuadros de litiasis de vesícula biliar. Entonces los síntomas son de más de una litiasis. En ocasiones a veces puede existir ictericia, puede existir pérdida de peso, puede existir como la sensación de una masa o la palpación de una masa. No es usual, eso no es usual. Entonces digo, lo usual es que el paciente con episodios de repetición de litiasis posterior al consumo de grasas, dolor hipocólico, náuseas, vómito, que perfectamente cualquier médico puede decir, no, si tienes una litiasis renal, pero litiasis vesical, y hacen ecografía, encuentran los cálculos, la gran cirugía y se encuentra una sorpresa. Entonces, es muy raro eso de el dolor, bueno, el dolor que está asociado con la litiasis, la pérdida de peso, la ictericia y la masa abdominal, no es raro. ¿Cierto? Es más frecuente un cuadro de colecistitis, ¿sí? Es como lo más característico. Ya la otra, pues es que ya hay ictericia, si hay una extensión hacia por la biliar, pero bueno, pues una característica es ese proceso. Y con esto, pues esto es lo de carcinoma de vesícula biliar. Entonces, en resumen, una lesión que tiene unos factores de riesgo, colitiasis, colecistitis crónica, esclerotrópica calcificada, vesícula porcelana y una menor proporción de polvos, que es una masa predominantemente exofítica ubicada en la región del fondo de la vesícula y que histológicamente es una adenocarcinoma. Eso sería pues el resumen final de lo que es el carcinoma de vesícula biliar.